reencarnando en Boku no Hero. En la penumbra de una habitación oculta, en algún rincón abandonado de Japón, el silencio era sepulcral. Una mansión victoriana se alzaba solitaria en medio del vasto campo abandonado en las afueras de la ciudad de Asio, una reliquia de épocas pasadas, cuando la sociedad no peculiar había caído. Su estructura, alguna vez majestuosa, mostraba las cicatrices de más de un siglo de abandono. Las torres góticas y los tejados empinados estaban cubiertos de musgo y líquenes, mientras que las paredes de madera, ennegrecidas por el tiempo, crujían bajo el peso de vigas que apenas sostenían sus techos inclinados. Fue hace una vez que aquella estructura fueron testigo de las más despreciables torturas a psíquicos en un esfuerzo de suprimir sus peculiaridades mentales. Esto había causado un descenso de las peculiaridades psíquicas, siendo hoy en día solo un 27% de la población peculiar. Las ventanas, algunas rotas, dejaban ver cortinas deshilachadas que se agitaban lentamente con el viento, como si susurraran historias terroríficas olvidadas. Los jardines, que en otro tiempo habrían estado llenas de flores vibrantes, solo contenían maleza que se había extendido como una red incontrolable. El sendero de piedras que conducía a la entrada principal estaba casi enterrado bajo una espesa capa de hierbas y raíces, y los árboles que rodeaban el terreno, altos y retorcidos, extendían sus ramas como brazos protectores, proyectando sombras sobre la mansión. Mostrando al final, una abertura en la tierra en forma de cicatriz. Allí fue donde un peculiar de emisión se inmoló para dar la oportunidad a los demás torturados a la libertad. Las puertas principales, pesadas y talladas con motivos florales, mostraban astillas y signos de deterioro, como si nadie las hubiera cruzado en décadas. Una gran mancha negra de lo que alguna vez fue sangre salpicó gran parte de la puerta. El aire a su alrededor era denso y pesado, impregnado de un aroma a madera podrida y tierra húmeda, recordando a cualquiera que se acercara que ese lugar, una vez lleno de vida, había sido olvidado incluso por el tiempo mismo. Fue allí, que en el interior de aquel antiguo recinto, una presencia ominosa se mantenía a la espera en la oscuridad. El líder, cubierto con un kimono de seda negra y una máscara que mostraba una calavera amenazante, observaba en silencio, esperando presentarse al mundo y dejar una huella en la historia. Sus ojos, ocultos tras aquella siniestra máscara, parecían traspasar a cada uno de sus secuaces, quienes se arrodillaban frente a él, temblando de temor y reverencia. Le pareció extraño y fastidioso el hecho de que ellos, quienes tenían una tarea que completar, se encontraban frente a su presencia sin haber hecho absolutamente nada. Sus secuaces por otro lado, conscientes de su situación, por miedo, no dejaron de mirar al suelo, mientras los nervios se apoderaban de sus cuerpos. No se atrevían a levantar la vista ni a respirar con demasiada fuerza, conscientes de que su vida dependía del capricho de ese ser al que llamaban el estandarte de la pureza evolutiva. «Mi señor», balbuceó uno de ellos, su voz apenas un susurro ahogado. «Hemos venido con noticias urgentes». «Me temo, buenas no son». El líder no hizo ningún movimiento visible de aprobación, pero el sectario interpretó el silencio como un permiso para continuar. Ellos debían argumentar con claridad su situación, o serían castigados sin remedio por su líder despiadado, aquel que ha visto la caída de la sociedad y que había vivido por más de 100 años. Con una voz trémula, el secuaz explicó la situación. «Mi señor, un grupo de nuestros compañeros fueron apresados en Musutafu por las autoridades locales». Las palabras de su ascuas llamó la atención del líder sectario, sus ojos agudizándose con malicia y mal genio. Esto era un inconveniente que podría perjudicar a la secta, la hermandad. ¿Cómo fue que pasó? Tras la pregunta del líder, las alarmas del miembro de la secta se dispararon, el peligro recorriendo su cuerpo. Sin pensarlo dos veces, el miembro de la secta respondió de inmediato. Todos ellos fueron interceptados repentinamente, mientras llevaban a cabo la manifestación de la la Purga Suprema. Nuestros esfuerzos en liberar a los no emisores de su existencia imperfecta, nos puso en una situación que podría llamar la atención de las autoridades o los héroes. La Purga Suprema era la esencia de su doctrina. Para este grupo extremista, solo los emisores eran considerados peculiares verdaderos y, por ende, los únicos merecedores de heredar el planeta sin las imperfecciones de los genes corruptos que destruyeron la sociedad. Los demás tipos de peculiaridades, en su visión distorsionada, eran fallos evolutivos, parásitos que contaminaban la pureza de la humanidad. Bajo esta convicción, el grupo había iniciado una cacería despiadada, ejecutando una limpieza en distintas ciudades. Sin embargo, la operación en Musutafu había fallado. Algo o alguien había intervenido y frustrado la misión, dejándolos expuestos ante la policía.
Aquella situación pudo representar un inconveniente serio, pero lograron usar sus contactos en el gobierno para suprimir el caso antes de que llegara a los medios. El silencio en la habitación se volvió más pesado mientras el líder procesaba la información. Aunque su rostro permanecía inmutable, una presión latente de ira parecía emanar de él, y los sectarios, al percibirlo, sintieron como el aire se tornaba opresivo. De hecho, la oscura habitación estaba vibrando en un poder descomunal. La distorsión sobre el espacio, fue como si las dimensiones se deformaran y la presencia del líder sectario se alzara sobre las cabezas de sus subtipos. Sus miembros sintieron estar cayendo en el vacío a pesar de estar arrodillados, la orientación sobre su equilibrio interno se deterioró y las paredes empezaron a cambiar de lugar lentamente bajo su percepción. Finalmente, su voz emergió, calmada y gélida, como el filo de una espada. ¿Cuál es la razón de este fallo?, preguntó, arrastrando las palabras con una voz carente de toda emoción. El sectario que había hablado tragó saliva, cada fibra de su ser estremeciéndose bajo aquella mirada invisible. Las paredes cambiaban sus formas y sentía que la distancia entre él y su líder se acortaba constantemente. Una pequeña línea delgada separó la carne de la mejilla de su súbdito, un corte imposible de bloquear que heló sus huesos. Respiró hondo antes de continuar, consciente de que el más mínimo error podía costarle la vida, ahora que las dimensiones estaban sobre el dominio de su señor. Mi señor, según nuestros informantes, fue Shuta Midoriya, explicó, sorprendiendo al líder de la secta. Aquella peculiaridad consciente, el que llamamos el evolucionado perfecto, fue el responsable de deshacerse de nuestros hombres, nuestro telépata nos dio la información. El líder permaneció inmóvil, mientras la habitación volvía a la normalidad. Sus subordinados intercambiaron miradas nerviosas, incapaces de adivinar lo que estaba pasando por la mente de su jefe. Sin embargo, agradecía no haber terminado recabados por la presencia de su señor. Aunque habían mencionado a Shuta Midoriya, el niño peculiar, la figura que a ojos de la secta representaba la manifestación suprema de la evolución peculiar, el líder estaba impresionado. Sin embargo, algo en su porte denotaba un leve cambio de interés. De hecho, desde al principio estuvo interesado en la persona de aquel niño y no era el único. Muchos como él, anhelaban apoderarse del poder del niño, quien parecía tener un potencial increíble, y una posible inmortalidad real en comparación a ellos, quienes a pesar de sus evoluciones perfectas, estaban limitados por la carne mortal. Sin embargo, All for One no les permitió hacer algún movimiento. Pero ahora, no iba a desaprovechar su oportunidad. Así que ese niño, se interpuso en nuestra purga suprema, murmuró, aunque más para sí mismo que para los presentes. Qué inesperado, el silencio se hizo pesado mientras el líder meditaba en lo que significaba aquella intervención. Bueno, la intervención de Midoriya en realidad no significaba nada. Pero, la aparición de Shuta Midoriya en este mundo era más que una simple coincidencia. Era una señal, una prueba irrefutable de que su causa era justa y de que el propio destino lo llamaba a tomar el control de la situación. Shuta era un claro ejemplo de lo que ellos debieron ser, una grandeza frustrada por los no peculiares, cuando atentaron y casi erradicaron a los psíquicos en la época del Gran Caos. Shuta era visto por los extremistas como el emblema de la evolución, un ser que había alcanzado un estado superior, libre de las limitaciones humanas. Lo que el líder de la secta aspiraba a alcanzar. No le tomó importancia el hecho de que el niño se interpusiera en asesinar a un impuro, después de todo, no era nada que el tiempo y el correcto decoro no pudiera resolver. Con un movimiento lento, el líder se levantó de su trono y sus seguidores sintieron como la temperatura de la sala descendía varios grados. La voz del estandarte de la pureza resonó con una fuerza helada. No me importa cómo, pero contactarán con ese niño. No acepto un no por respuesta, ordenó, su voz envolviendo a los presentes en una promesa de dolor si fallaban. Quiero que Shuta Midoriya sepa de nuestra causa, que comprenda que él es el elegido para llevar a cabo la evolución que este mundo necesita. Mi llave para transformar este planeta. Los sectarios asintieron rápidamente, todavía arrodillados. No tenían la intención de cuestionar las órdenes de su líder, su fe en él era absoluta. Para ellos, el estandarte de la pureza era la viva imagen de su misión, un ser que algún día igualaría o incluso superaría la influencia de All for One, quien había desaparecido de la faz de la Tierra de alguna manera. Nadie sabía qué estaba pasando exactamente con aquel hombre, pero lo que sí era un hecho era su desaparición. El líder continuó, hablando en un tono calculador.
Háblale de nosotros, nuestra comunidad y lo que queremos para el futuro de este planeta, herencia que nuestros dioses nos han entregado por promesa. Pero si Shuta decide no unirse a nosotros, si es tan imprudente como para rechazar nuestra oferta, entonces tomaré su poder por la fuerza. Ese niño es un océano de energía pura, un recurso ilimitado que me pertenece por derecho. Y si Olmigto algún otro héroe intenta interferir, les mostraré el verdadero alcance de una peculiaridad perfecta. Sus palabras se tumbaron en la gran y oscura habitación, estremeciendo el interior de sus súbditos, quienes reposaron sus frentes contra el suelo en reverencia. Sus subordinados sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Conocían las habilidades de su líder, una peculiaridad temida y respetada que le permitía absorber y manipular cualquier tipo de energía, incluyendo las exóticas. Esto le permitía dar la percepción a las personas de tener múltiples peculiaridades cuando solamente se encontraba manipulando energías específicas. En un mundo de peculiaridades, las habilidades psíquicas que permitían realizar hazañas como luz materializada, vuelo, mejora física, lectura de mente, entre otras habilidades. No solo imitándolas, sino potenciándolas hasta niveles insospechados. Para él, Shuta Midoriya representaba una mina de energía infinita, una nueva forma de manipulación de poder. Una fuente que le otorgaría el poder necesario para convertirse en el próximo símbolo de terror, nuevo dios. El líder dio media vuelta y miró hacia una de las paredes, donde colgaba una reliquia antigua que representaba un símbolo desgastado, un emblema que alguna vez fue el símbolo de su orden. Una cruz rodeado por una media luna. La caída de All For One ha dejado al mundo oscuro en caos, declaró, volviéndose nuevamente hacia su séquito. Muchos buscan tomar su lugar, muchos sueñan con heredar su legado, pero solo uno de nosotros tiene la verdadera visión. Solo uno está preparado para llevar esta tierra hacia la evolución absoluta. Esa persona soy yo. Sus palabras, pronunciadas con una determinación inquebrantable, calaron en lo más profundo de los sectarios. Por lo tanto, deben seguir con nuestro plan. La purga suprema no se detendrá. Los emisores verdaderos prevalecerán y los fallos serán eliminados, anunció, su voz resonando como un juramento oscuro. El líder observó una última vez a sus seguidores, aquellos fieles dispuestos a dar la vida por su causa. En sus ojos ocultos, brillaba un profundo desprecio por el mundo tal y como era, como el desprecio que sentía por sus seguidores. Ahora, váyanse. Cumplan con su deber y recuerden, no acepto el fracaso. Shuta Midoriya será nuestro, de una forma u otra. Los sectarios, aún arrodillados, inclinaron la cabeza una última vez antes de retirarse, desapareciendo en las sombras de la habitación. El líder se quedó solo, sus pensamientos girando en torno al joven Midoriya, imaginando el poder